Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de parasitología, en la cual abordaremos el tema de envenenamiento por mordeduras de serpientes. ¿Qué es ofidismo y accidente por serpientes? Consiste en la lesión resultante de la mordedura de una serpiente. En el caso de que ésta sea venenosa, se va a producir inoculación del veneno, constituyendo así una ofidiotoxicosis. ¿Por qué deben estudiar este tema? La mordedura por serpiente constituye un problema de salud pública en Nicaragua debido a que somos un país tropical en donde encontramos el ambiente apropiado para los hábitats de la diversidad de los ofidios venenosos. Como podemos observar, estos accidentes ocurren en diferentes regiones del país, con mayor incidencia en lo que es la región sur del Atlántico, en lo que es Río San Juan, en donde más se dan estos accidentes ofídicos. Las serpientes pertenecen al reino Animalia, a la clase Reptilia, al filum Chordata y al suborden Ophidia. Se han identificado de 2.700 a 3.000 especies de serpiente. La quinta parte de estas son ponzoñosas. Existen un total de 4 familias, la familia Viperidae, Elapidae, Hydropidae y Colubridae. Pero en Nicaragua son 3 familias las que son más importantes, siendo la más frecuente la familia Viperidae, donde encontramos los géneros más frecuentes en Nicaragua, Botrops, Crotalus y Lachesis. Seguido, en orden de frecuencia, viene la familia Elapidae, que son los corales de América, y por último, los menos frecuentes, que casi no se registran en el país, es la familia Hydropidae, que está constituida por las serpientes marinas. La OMS dice que cada año ocurren aproximadamente 5 millones de mordeduras de serpiente, causando 2.5 millones de envenenamientos y 125.000 defunciones. En Nicaragua, en el periodo de 2005 a 2009 se registraron un total de 3.286 casos de mordeduras de serpiente, con una incidencia de 56 por 100.000 habitantes, predominando, como les dije, en la región sureste del país, y se registraron en esos 4 años 34 muertes, con una letalidad bastante baja, menor del 1%, con 0.6 casos de muerte por 100.000 habitantes. La incidencia en el país es mayor durante los meses lluviosos, diciembre principalmente, el periodo agrícola, afecta principalmente a la población rural y con más frecuencia a los varones. ¿Cuál es el sitio más frecuente de la mordedura? El 87% de los casos se localizan en los miembros, principalmente en los pies, en el 72% de los casos, seguido de las manos en el 13% y el restante en la cara y el tronco, con un por ciento aproximadamente. ¿Cuáles son las características de la serpiente? Bueno, las serpientes son animales que ustedes han visto, que tienen un cuerpo aplanado, tienen una piel cubierta por escamas, no tienen oídos, no poseen patas, son capaces de engullir presas enteras debido a la disposición de sus mandíbulas. Ocupan diferentes hábitats, algunas son diurnas, otras son nocturnas, depredadoras, la mayoría de ellas son animales de sangre fría que no regulan por sí mismas su temperatura, no poseen esqueleto óseo y se reproducen mediante huevos. Lo importante de la serpiente es saber diferenciar entre las serpientes que son venenosas y las serpientes que son no venenosas. Lo primero que debemos observar es la cabeza. Si vemos, las serpientes venenosas tienen una cabeza de forma triangular. Todas las familias tienen esta forma triangular, excepto la familia Elapidae, que sí tienen la cabeza alargada, pero la mayoría de las serpientes venenosas van a tener esta cabeza en forma triangular. Mientras que las serpientes no venenosas tienen la cabeza, vean, de una forma alargada, con excepción de las constrictoras. La otra característica son las escamas presentes en las cabezas. Si ustedes se fijan, en las serpientes venenosas, las escamas son pequeñas, pero vean aquí, en las serpientes no venenosas, las escamas son placas bien anchas. Lo otro que debemos observar es este orificio que está aquí.
nosotros podemos ver que en el caso de las serpientes venenosas, ellas tienen una foseta loreal presente, mientras que esa foseta loreal está ausente en las serpientes no venenosas. Es aquí donde las serpientes venenosas en esa foseta loreal poseen un órgano que es termosensible, que está presente en ese hoyuelo. Otra diferencia que podemos observar es la forma de la cola. Si podemos ver, las serpientes venenosas tienen una cola que es corta y ancha. Pero vean, las serpientes no venenosas tienen una cola larga y delgada. La otra característica, si nosotros tocáramos la piel de esta serpiente, nosotros podríamos ver que en el caso de las serpientes venenosas son aquilladas, o sea, uno siente un relieve al tocar una serpiente venenosa. Esa le decimos que es carenada, o sea, tienen una pequeña quilla. Mientras que las serpientes no venenosas, si yo toco su piel, vamos a ver que es lisa. Otra diferencia es los colores. Vamos a ver que en el caso de las serpientes venenosas, por lo general, la mayoría tienen un color mate, mientras que las serpientes no venenosas son brillantes. Lo otro es que los colores no son geométricos en las serpientes no venenosas, mientras que en las serpientes venenosas son geométricos. Ante la agresión, una serpiente venenosa no teme, pero una serpiente no venenosa tiende a huir. Otra diferencia que podemos ver es en las pupilas. Si nosotros vemos, las serpientes venenosas tienen una pupila que es elíptica, excepto en la familia Elapidae, que esas son redondeadas, mientras que las serpientes no venenosas, miramos que la pupila es redondeada u ovalada. La otra diferencia está en los dientes. Si vemos una serpiente venenosa, cuando muerden, vean aquí están sus dos colmillos, mientras que una serpiente no venenosa no posee los colmillos. La otra es al ver el dorso. Si nosotros vemos, en el caso de las serpientes venenosas, solo en la región posterior, en las colas, ellos tienen lo que se llaman placas subcaudales. Nosotros podemos ver que en una serpiente venenosa, ven, solo hay una hilera de placas subcaudales, solo tienen una hilera. Pero si yo veo una serpiente no venenosa, ya tienen dos hileras de placas subcaudales. Cuando muerde una serpiente venenosa genera un dolor agudo, pero una serpiente no venenosa su dolor es moderado. Entonces eso es lo que nos permite diferenciarlo. Lo otro es que las serpientes no venenosas por lo general son diurnas, mientras que las venenosas son más que todo nocturnas. El aparato ponzoñoso es algo que también nos permite diferenciar a las serpientes. Recuerden que este aparato ponzoñoso está presente en la serpiente venenosa y está formado por un par de glándulas que están en la posición posorbital, que se comunican a través de unos conductos con los colmillos inoculadores. Las glándulas están rodeadas por los músculos. Las serpientes tienen tres variedades de dentición, que son las solenoglifas, las proteroglifas y las opistoglifas. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de las solenoglifas, vamos a ver que esta se encuentra más que todo en las serpientes de la familia Viperidae, como en los géneros Bothrops y Crotalus. Este es el más dinámico y efectivo de los aparatos de dentición. Consisten en unos colmillos afilados, tubulares, de una longitud mayor a 2.5 centímetros y están unidos al maxilar superior, que es corto y móvil. Luego tenemos la dentición proteroglifas, que está presente en la familia Elapidae, en las que son las corales de América. Los maxilares superiores, si se fijan, son cortos y fijos y tienen unos colmillos cortos, generalmente no mayores a 3 milímetros. Y por último, la dentición opistoglifas, que está presente en la familia Colubridae. En el extremo posterior, si ustedes se fijan aquí, del maxilar superior es donde presentan los colmillos, diferentes a la otra, ¿verdad? Estos son colmillos ranurados hacia adelante y conectados con la glándula de Duvernoy. Recuerden que el más
eficiente es este, que es el que tiene los de la familia Viperidae, la dentición solenoglypha. Comenzaremos entonces con esa familia. Algo importante es que también deben recordar que el veneno que está en este aparato ponzoñoso es diferente para cada familia. O sea, la composición va a depender de la especie, de la edad, del tamaño, y por lo general está compuesto por proteínas, enzimas y polipéptidos, además de otras sustancias como ácidos grasos, carbohidratos y elementos como el zinc, entre otros. También algo importante es que los venenos de las serpientes por lo general son ricos en bacterias, por lo cual es importante administrar el antibiótico como prevención al paciente. La mayoría de las enzimas se dividen en 3 tipos de actividades: enzimas con actividad coagulante, que lo vamos a ver en el caso de la familia Viperidae, enzimas con actividad proteolítica, enzimas con actividad vasculotóxica. También vamos a ver que hay polipéptidos que van a tener actividad de neurotoxinas. Entonces, esto va a hacer que la fisiopatogenia de cada mordedura de serpiente sea diferente, porque va a depender de la composición del veneno. Los factores que van a intervenir en qué tan grave sea ese envenenamiento va a depender de la cantidad del veneno que se inocule, del sitio anatómico de la mordedura. Por ejemplo, si te muerden en la cabeza o en el tronco, el cuadro clínico es más severo que en las mordeduras de las extremidades. También del peso y la talla del paciente. Por ejemplo, en los niños se tiende a complicar más debido al volumen reducido donde se va a distribuir ese veneno. También va a depender de la toxicocinética y de la respuesta inflamatoria que va a tener la víctima. Vamos a comenzar con la más frecuente de estas serpientes. Les dije que la mayoría de los accidentes en Nicaragua pertenecen a la familia Viperidae. ¿Cuáles son las características que tiene esta familia? Son las responsables del mayor número de accidentes ofídicos reportados en Nicaragua. El género más conocido es este de aquí, que es el género Botrops, seguido del Crotalidae, que es la cascabel. La mayoría de estas se alimentan de noche, son nocturnas y tienden a dormir del día, por lo cual en las primeras horas de la noche tienen mayor cantidad de veneno almacenado. La mayoría son terrestres y algunas son arbóreas. En nuestro país, la mayoría pertenecen a la subfamilia Crotalinae, que son las víboras de fosa, están pertenecientes al Nuevo Mundo. Y aquí los 3 géneros más importantes en el país son Botrops, Botrops atros, que es barba amarilla, Botrops aster, que es el terciopelo. Luego el género Crotalus, donde tenemos Crotalus durixus, que es la cascabel o chichi, le dice la gente, y la Quesis muta, que esta la conocemos como mata-buey. ¿Cuáles son las características que tiene esta familia? Poseen una cabeza triangular, como hemos dicho, la serpiente venenosa, con un cuello corto, las pupilas son verticales o elípticas, poseen 4 fosetas para respirar, un cuerpo grueso con escamas opacas y vean aquilladas, la cola es corta, gruesa y no prensil, la piel es brillante en forma de escamas de pescado, los colmillos son curvos, largos y móviles, retráctiles. Poseen bolsa de veneno detrás de la base de los colmillos y pueden ser de varios centímetros hasta varios metros de largo según la especie. ¿Cómo se da el envenenamiento por esta familia? Bueno, lo vamos a dividir en base a los géneros y tenemos emponzoñamiento botrópico, que es por los géneros Botrops, emponzoñamiento crotálico, que es el del género Crotalus. Tenemos también el emponzoñamiento laquésico. Vamos a ver que cada uno es diferente debido a que la composición del veneno difiere un poco entre cada uno. Comencemos con el emponzoñamiento botrópico. Este es el que causa el 90% de los emponzoñamientos ofídicos en Latinoamérica. El veneno produce un efecto anticoagulante, necrotizante y vasculotóxico. Algo importante es que el veneno es rico en fosfolipasa 2 y hialuronidasa, batroxobin, y vamos a ver el fenómeno que desencadena cada una de estas enzimas. Entonces les dije que tiene un efecto que es anticoagulante. ¿Por qué se produce esto? El veneno tiene una serin-proteasa llamada batroxobin, la cual cumple una función similar a la trombina. ¿A qué se refiere eso? Que convierte al fibrinógeno en fibrina. Esto hace que al haber una activación que no es controlada, ocurra una depresión al final de la fibrina.
Esta depresión hace que se acabe la fibrina y luego esto nos hace un fenómeno anticoagulante. En otras palabras, primero se activa mucho la cascada de la coagulación, pero es una activación que no presenta inhibición. Se comienza entonces a convertir fibrinógeno en fibrina y al final ocurre depresión de ambos. Esto hace que la sangre más adelante se haga incoagulable. También hay un efecto que es vasculotóxico. Esto se debe a unas enzimas llamadas hemorraginas. Las hemorraginas son unas metaloproteinasas que lo que hacen es degradar la membrana basal de los vasos sanguíneos, causando daño capilar y endotelial. Esto genera ruptura de los vasos con extravasación y hemorragia en pulmón, cerebro, médula espinal y los riñones. Esta es la principal causa de muerte en las mordeduras por botrops. Y también tiene un efecto necrosante proteolítico, que es la combinación de dos enzimas, estas mismas, las hemorraginas, más la fosfolipasa A2. Acuérdense que la fosfolipasa A2 activa en lo que es la membrana celular, sobre todo las células musculares, lo que es la activación de la vía del ácido araquidónico, generando la producción de tromboxano y prostaglandina. Esto nos va a generar una alteración inflamatoria que genera isquemia por daño vascular, infección secundaria y mionecrosis y una reacción inflamatoria que es incontrolable. ¿Qué efectos nos va a generar esto? Nos va a generar efectos locales y efectos sistémicos. ¿Cuáles son esos efectos locales? Hemorragia, por la acción que tenían las hemorraginas, el edema, debido a la acción de las hemorraginas, con la fosfolipasa A2 y mionecrosis. ¿Y qué efectos sistémicos? Hemorragias sistémicas, coagulopatías, choque cardiovascular e insuficiencia renal. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar esto? ¿Cuáles son los síntomas locales? Antes de las 6 horas, el paciente va a tener dolor, que es agudo, un edema duro, calor y rubor. Esto es por la acción de la fosfolipasa A2 y de las hemorraginas. Después de las 6 horas vamos a ver que hay una equimosis que es progresiva, ampollas y necrosis inicial. Adenomegalias que son bastante dolorosas, van a haber ampollas de contenido seroso hemorrágico y hemorragia local, externa y necrosis. ¿Qué síntomas sistémicos se pueden desarrollar? Hemorragias sistémicas que pueden ser gingivorrabia, puede ser hematemesis, epistaxia, hematuria, entre otros. Anemia, taquicardia, hipotensión, que son signos de gravedad, hemorragias del sistema nervioso y deshidratación, además de insuficiencia renal. El cuadro clínico se clasifica en leve cuando es un cuadro local, solo vamos a ver los dos orificios de los colmillos, un edema local en 1 o 2 segmentos, un dolor que es de intenso a severo y no hay alteraciones sistémicas. Moderado, ya que el edema aumenta, no solo es en el pie y la pierna, sino que ya va muslo, un edema en 3 segmentos. Ya hay hemorragia en el sitio de la mordedura, pero no hay necrosis. Y pueden haber alteraciones sistémicas como hipotensión leve, gingivorragia, epistaxis, equimosis y prolongación de las pruebas de coagulación. Pero ya en el severo hay edema y equimosis que llega hasta el tronco, la pared abdominal o el tórax. Hay hemorragia local y ya hay necrosis. Hay hipotensión y choque con trastornos de la coagulación, hay coagulopatía, el tiempo de coagulación es infinito, hemorragia en varios órganos, hay melena, hematemesis, puede haber hemorragia del sistema nervioso central, ya hay fallo de la función renal, convulsiones, síndrome compartimental severo, entre otros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Bueno, primero la historia clínica, la descripción de la serpiente que nos va a dar el paciente. Eso nos permite la identificación de la serpiente. Luego el cuadro clínico, como les dije, es un cuadro que en inicio es local, con un dolor intenso, edema, eritema. Va a haber hemorragia, necrosis y ampollas en ese sitio y puede progresar a un cuadro sistémico. Y las alteraciones de laboratorio, como hay una depresión de la fibrina, vamos a ver que hay una prolongación de los tiempos. El TP, el TTPA, el tiempo de coagulación van a estar prolongados. También va a haber depresión de lo que es la fibrina y vamos a ver que los productos de la degradación de la fibrina, como el dímero D, van a estar aumentados. Va a ser un paciente que está anémico, dependiendo en qué cuadro esté, puede tener al inicio plaquetopenia, pero luego puede tener un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Si el paciente ya tiene insuficiencia renal aguda, vamos a ver elevación de la creatinina, la urea, entre otros. Va a depender de en qué momento esté el paciente
dentro de la evolución de su cuadro clínico. La otra especie que es importante dentro de esta familia es la Quessis muta, que es la víbora más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 4 metros y pesar hasta 10 kilogramos. Esta serpiente, su veneno tiene un efecto hemorrágico con necrosis local, vean, similar al emponzoñamiento bootrópico, pero aquí está la diferencia, hay síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque el veneno tiene una actividad neurotóxica debido a una quinogenasa presente en el veneno que tiene actividad parasimpática y nos lleva a un cuadro de excitación vagal. Entonces eso es importante para diferenciar el emponzoñamiento laquésico del bootrópico. Voy a tener los síntomas locales tipo bootrópico, dolor, edema, hemorragia, necrosis y ampolla, pero aquí viene lo importante. En los síntomas sistémicos voy a tener un cuadro de excitación del sistema nervioso parasimpático, es decir, una excitación vagal. Entonces el paciente va a tener aumento de las secreciones, va a haber náuseas, vómitos, diarrea, cialorrea, diaforesis, va a haber bradicardia, hipotensión, visión borrosa, estrabismo, disartria, disfagia. Y esto nos constituye, este cuadro vagomimético, el diagnóstico diferencial con el emponzoñamiento bootrópico. El otro importante es el emponzoñamiento crotálico, que es por el género Crotalus, la especie Durixus, conocido comúnmente como cascabel. Y lo otro importante que lo diferencia a este de los demás es que ellos tienen una enzima en su veneno llamada crotoxina, la cual tiene un efecto que es nefrotóxico y neurotóxico. Entonces esa es la diferencia. Aquí yo voy a ver que hay también afectación renal y es bastante miotóxico. Entonces vamos a ver manifestaciones clínicas características de este cuadro. ¿Qué va a tener el paciente? A nivel local vamos a ver que es un cuadro más leve. Vamos a ver que a diferencia de los otros dos suele ser un edema discreto, poco dolor o el dolor no está presente. Vemos una lesión puntiforme de la mordedura, pero aquí viene lo característico, la fase miasténica. Este paciente va a tener una sintomatología tanto neurotóxica como nefrotóxica y miotóxica. Vamos a ver que hay alteración de la visión, hay disminución o pérdida de la visión, hay ptosis palpebral, como lo ve en este paciente, diplopía, oftalmoplegia, hay flacidez de la musculatura facial que da esta fasis neurotóxica, hay mialgia debido a la rhabdomiólisis, debido a esa rhabdomiólisis también va a haber mioglobinuria, la orina va a estar oscura y esto nos va a llevar a una insuficiencia renal, a oliguria, anuria y necrosis hepática. Igual, a este cuadro se puede clasificar en leve, moderado y severo. Leve si tenemos la fase miasténica ausente y solo hay mialgias discretas y la orina está normal. Moderado si la fase miasténica es leve, hay mialgias ocasionales y la orina de aspecto normal o discretamente colúrica, pero el volumen urinario está conservado. Y severo si ya tenemos una fase miasténica evidente, hay mialgias intensas, orina oligúrica y hay oliguria o anuria. Sabemos que oliguria menor de 500 ml, ¿verdad? En 24 horas y anuria si está orinando menos de 100 ml ese paciente. Aquí hay algo importante en la historia clínica. El paciente nos va a decir que escuchó un chichil. Recuerden que es la cascabel. Entonces esto nos permite la identificación. Si antes del accidente el paciente escucha sonar un chichil, eso me debe hacer pensar en el género Crotalus durixus, un emponzoñamiento crotálico debido a que es algo diferencial de las características de esta serpiente. Luego las manifestaciones clínicas, poca afectación local y más un cuadro sistémico caracterizado por neurotoxicidad, nefrotoxicidad y miotoxicidad. O sea, es un paciente que me va a llegar con muchas mialgias a nivel sistémico, la fase miasténica característica, además del daño renal que se va a manifestar ya sea por oliguria, anuria más mioglobinuria. Y eso es algo importante. Vean aquí la orina, cómo se ve, ¿verdad? Debido a la rhabdomiólisis y lo que es la mioglobina presente en la orina. Esa es la familia más importante. La otra familia, que es el segundo lugar en el país, es la familia Elapidae, conocidas como serpientes corales o corales de América. La mayoría de estas serpientes son terrestres, algunas son arbóreas y otras son del mar. Algo importante es que el veneno de esta serpiente es principalmente neurotóxico, eso es lo que es las características.
caracteriza. Y entonces el cuadro clínico de ellos, más que todo parálisis de músculos, sobre todo afectando la musculatura respiratoria, y genera más que todo síntomas graves a nivel respiratorio. Y aquí nosotros, los géneros más importantes en nuestro país, la subfamilia presente, aquí es la subfamilia Elapinae, que son las corales de América, y aquí los más frecuentes es el coral negro, que es Micrurus multifasciatus hertwigi, el coral de Allen, que es Micrurus alleni, y luego el coral del Pacífico, así lo conocemos aquí, que es Micrurus nigrocinthus. Algo importante es que debemos aprender a diferenciar lo que es una coral falsa de una coral que es verdadera. ¿Cómo diferenciamos eso? Las corales falsas y las corales verdaderas. En la disposición de los anillos. Las corales verdaderas pueden tener 2 o 3 colores vivos. En las que son bicolor, ellas son rojo y negro, o pueden ser blanco y negro, como esta que está aquí, blanco y negro. Y en las tricolor tienen esta característica, vean, rojo, blanco, negro, blanco, o puede ser rojo, amarillo, negro, amarillo. Se llama RBNB o RANA. Tienen dientes pequeños y no retráctiles, una abertura bucal muy pequeña y un cuerpo delgado. Y algo importante que los diferencia es que la escama es lisa, no aquillada. Y vean la diferencia. Entonces, en el verdadero coral vemos que el color rojo toca al amarillo o al blanco. Vean, rojo, blanco o rojo, amarillo. O sea, el rojo toca al amarillo o toca al blanco. Pero en una coral falsa esto no ocurre. El color amarillo-blanco nunca toca el rojo. Vean, aquí está el color amarillo y aquí está el color blanco. Y no están tocando el color rojo porque el negro se interpone entre ellos. Es una falsa coralillo. Como les mencioné, es más que todo un cuadro neurotóxico. Ellos tienen alfa-neurotoxinas que actúan a nivel pre o postsináptico. Otras especies como Micrurus nigrocinthus sí tienen fosfolipasados y podemos ver un cuadro miotóxico con necrosis muscular. ¿Qué es lo que hacen a nivel postsináptico? Ellos tienen afinidad por los receptores de acetilcolina y bloquean la unión muscular y producen parálisis de tipo flácido. Más que todo afectando músculos respiratorios, por eso el mayor riesgo con esta mordedura es el paro respiratorio. Vean la fisiopatología, ocurre la inoculación del veneno en el tejido celular subcutáneo, luego este veneno viaja por vía linfática o hemática para llegar a las uniones neuromusculares. Y aquí en la postsinapsis está alfa-neurotoxina. Recuerden que todos los de esta familia tienen alfa-neurotoxina, pero en el caso de la fosfolipasa 2, este efecto miotóxico solo vamos a ver en la especie Nigrocinthus. Esto hace un bloqueo a nivel sináptico, afectando los receptores de acetilcolina y generándonos parálisis flácida. Vamos a ver que por lo general los cambios locales son leves, hay dolor leve moderado, ligero edema, puede haber parestesia, no hay hemorragia, no hay necrosis, excepto en la especie de Micrurus nigrocinthus, que como tiene fosfolipasa 2, ahí sí podemos tener mionecrosis. ¿Existen otros tipos de neurotoxinas? Sí, hay fasciculinas, hay dendrotoxinas, capatoxinas, que estas las tienen otras especies y van a tener diferentes cuadros clínicos, pero la mayoría llevan a parálisis flácida. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? En las primeras 6 a 8 horas vamos a ver el cuadro instalado y recuerden que la mayor complicación, el mayor riesgo en este envenenamiento es el paro respiratorio. En la mayoría de los casos, como les dije, no hay síntomas locales y si lo hay son leves, más que todo edema, y solo en el caso de Micrurus nigrocinthus, un cuadro mionecrótico, hay dolor leve, pero aquí viene más que todo el efecto neurotóxico. Hay salivación, parestesias locales, diplopía, dificultad para deglutir, oftalmoplejía, disnea, fasciculaciones, hay ptosis palpebral, la misma fase miasténica que vimos en Crotalus, ¿verdad? Hay parálisis respiratoria y hay disartria. Eso es lo que me interesa que vean. Alta probabilidad de parálisis respiratoria de rápida evolución. Recuerden eso. Y el cuadro clínico se clasifica en moderado y severo. Moderado cuando hay un cuadro local, más un dolor local tipo neurítico en ráfagas, ligero edema que no progresa, parestesia y no hay hemorragia. Y ya el severo si hay manifestaciones neurotóxicas, cualquiera de las que les mencioné anteriormente.
La historia clínica, identificación de la serpiente, los anillos muy característicos, eso que sean anillos de 2 o 3 colores. El cuadro clínico, recuerden el cuadro neurotóxico y más que todo la dificultad respiratoria en el paciente que se va a estar desarrollando. Por eso es importante que le manden gasometría, ¿verdad? Que vean cómo está la gasometría de ese paciente, el pH sanguíneo para valorar si el paciente está presentando, ¿verdad?, una acidosis respiratoria. Y este es lo menos frecuente. Realmente no se han reportado mordeduras por este tipo de serpiente en Nicaragua, pero sí se ha identificado que hay de estas serpientes en nuestro país, que son de la familia Hydropidae, son las llamadas serpientes marinas. Generalmente son serpientes pequeñas y las dos más importantes, la coral del mar, que es la Ticauda colubrina, y la culebra del mar o serpiente de mar listada, que es Pelamis platurus. Y aquí tenemos a las dos. Pelamis platurus, vean, tiene una boca pequeña con un par de colmillos frontales y lo característico es que tiene un vientre que es grisáceo con un dorso que es negro y con una franja amarilla a cada lado y una cola que es aplanada, vean, lateralmente. Y la otra, la Ticauda colubrina, tiene una cabeza pequeña, negra, con una banda amarilla en la nuca, que la ven aquí. Y lo característico es que tiene bandas amarillas alternadas con bandas negras o café oscura. Para el caso de Pelamis platurus no hay suero antiofídico. La mayoría de esto se cree, como les dije, aquí no hay accidentes de este tipo de serpientes. Se han identificado las serpientes, pero no ocurren accidentes en nuestro país, no se han registrado. Y no han causado envenenamiento, pero se crea, debido al estudio que se le ha hecho a su veneno, de su ponzoña, que va a producir un cuadro similar a las serpientes corales, es decir, de la familia Elapidae, ya que hay neurotoxinas en su veneno con actividad postsináptica. Algo importante, ver siempre y vigilar las complicaciones, que va a depender de cuál sea la serpiente. Por ejemplo, en el caso de la serpiente Crotalus durissus y lo que es Botrops, ambas pueden causar insuficiencia renal aguda, que es una de las complicaciones más frecuentes. Puede ocurrir debido a que en el veneno hay bacterias, puede ocurrir infección en el sitio de la inoculación, puede haber necrosis de los tejidos. En el caso de la familia Elapidae y Hydropidae, paro respiratorio, puede haber coagulación intravascular diseminada, shock, síndrome compartimental, gangrena, enfermedad del suero, entre otros. Recuerden siempre la historia clínica que nos permite identificar a la serpiente. Si nos dicen, era una serpiente que yo escuché sonar un chichil antes que me mordiera, yo pienso, Crotalus, un emponzoñamiento crotálico. O les dicen que era una serpiente que tenía anillos de tres colores, que iba rojo, iba el amarillo, luego el negro. Entonces yo digo, esa es una coral. Luego ver los signos, si les dicen que es un predominio de un signo local, con edema, necrosis y además de eso, hay datos de hemorragia sistémica y ustedes ven los tiempos de coagulación prolongados, yo tengo que pensar en ponzoñamiento por Botrops. O si les dicen, no tenía nada local, estaba bien, un leve edema, pero este paciente rápidamente cayó a fallo respiratorio, ese es un emponzoñamiento por alguno de la familia Elapidae, una de las corales. Entonces yo tengo que pensar en eso. O les dicen, tenía pocos signos a nivel local, pero esta paciente desarrolló un cuadro neurotóxico con tos palpebral, oftalmoplejía, visión doble. Además de eso, le están diciendo que la orina está roja. También debo pensar en Crotalus porque es lo característico. Entonces uno debe, o le dicen que hay síntomas vagomiméticos, que hay mucha diarrea, vómito, hay diaforesis. Entonces yo pienso en un emponzoñamiento laquésico. O sea, hay que ver la clínica del paciente. Recuerden, interrogar bien a su paciente, más ver bien las características de su paciente. Eso nos va a permitir, ¿verdad?, identificar cuál de estos síndromes es y apoyarnos luego en el laboratorio. ¿Qué debemos hacer? Primero, mantener la calma, poner al paciente en reposo e inmovilizar el miembro. Hay que trasladarlo a la unidad de salud más cercana, hay que lavar la herida. ¿Qué manejo vamos a hacer ya en la unidad de salud? El ABC debe efectuarse tempranamente, o sea, ver lo que es la vía aérea, asegurar nuestra vía sanguínea, hay que canalizar por venas, hay que tomar muestras de sangre para los estudios de laboratorio, administrar líquidos y ver, hay que mantener las vías aéreas permeables. Si es una mordedura por la familia Elapidae, hay que intubar al paciente y dar soporte ventilatorio, hay que retirar cualquier cosa que haga constricción en el paciente, anillos, pulseras, collares, fajas,
Si viene con torniquete, este no se debe retirar hasta después de aplicar el antiveneno. Hay que hacer lavado de la herida, hay que elevar el miembro, hay que administrar toxoide tetánico. Recordemos que Clostridium tetani puede estar, ¿verdad?, presente en el veneno de estas serpientes. Hay que administrar antibiótico y doble antibiótico porque ya les dije, el veneno de esta serpiente es rico en bacterias. Entonces hay que poner penicilina cristalina y hay que poner gentamicina. Y luego hay que administrar lo más importante, el suero antiofídico, el antídoto, que es contra este veneno. Hay que hacer estudio bacteriológico y hay que vigilar la diuresis. ¿Cuáles son entonces los sueros? Los sueros dependen de la familia, de cuál de las serpientes mordió. Si el paciente sufre una mordedura por Botrop, Lachesis o Crotalus, que son envenenamiento por la familia Viperidae, yo aplico el suero antiofídico que es polivalente. Este tiene 10 ml de antiveneno que es capaz de neutralizar 25 miligramos de veneno botrópico, 20 miligramos de laquésico y 20 miligramos del crotálico. Si la intoxicación es leve, administra en 5 frascos, si es moderada 10 y si es severo 15 frascos. Para su administración deben combinarlo con 200 a 500 cc de solución salina en adultos y en los niños diluyanlo en 100 a 200 cc. Hay que iniciar lento de 10 a 15 gotas por minuto por 15 minutos. Buscando vigilar que el paciente no haga un cuadro de anafilaxia, vean si no tiene alergia, hipotensión, rash, prurito, cefalea. Estos suelen aparecer casi inmediatamente al inicio de la administración. De no presentar las reacciones, aumenten el flujo para pasar el suero en 1 hora. Luego hay que valorar a las 8 horas la primera dosis y si la clínica persiste hay que recalificar el cuadro y administrar una nueva dosis. Nosotros usamos los sueros del Instituto Clodomiro Picado presente en Costa Rica. Si es un envenenamiento por una coral o una familia Lepidae, deben administrar suero antiofídico monovalente, que es el anticoral, y este de acuerdo a la severidad, si es moderado 10 frascos, si es severo 15 frascos. Esto se diluye más. Se deben usar 500 cc en los adultos y 200 cc en los niños. Las mismas recomendaciones de administración que el suero polivalente. Hay que hacer control y seguimiento, hay que ver cómo el paciente mejora, si es necesario repetir o no la dosis del antiveneno. Si hay que repetirlo, usen 2 a 3 ampollas. Y si hay presencia de alergia al antiveneno, hay que superar la administración, administrar un corticoide o un antihistamínico hasta controlar el rash y luego reiniciar el flujo del suero para un goteo lento. ¿Cuándo debemos considerar fasciotomía? Primero no lo debe hacer un médico general, debe ser un cirujano y se debe valorar, o un ortopedista, y se debe valorar cuando hay síndrome compartimental, cuando hay riesgo de vitalidad del miembro afectado, cuando hay ausencia de coagulopatía severa y ausencia de infección local. ¿Qué no deben hacer? No coloquen torniquete porque el torniquete va a generar más isquemia y va a aumentar la mionecrosis. No aspiren el veneno con la boca, ya que van a favorecer la infección por las bacterias que tienen en la saliva y es peligroso para el que lo está realizando. No hacer incisiones en la piel, ya que aumenta el riesgo de infección y favorece el sangrado. No apliquen ninguna sustancia, ni café, ni caca de vaca, nada. Y no se debe inyectar el suero antiveneno en el sitio de la mordedura. ¿Cómo podemos prevenir la mordedura de la serpiente? Si estamos en una época que es agrícola, lluviosa, que es donde más se dan las mordeduras, usar botas altas, no andar descalzos, proteger las manos, no meterlas en cuevas ni huecos de árboles, preservar el medio ambiente, mantener libre de malezas, no caminar junto al corte de los montes, andar atento en las horas de la noche, tener cuidado donde nos sentamos, no dejar a los niños jugar solos en una zona rica en vegetación, tener gatos en las viviendas rurales y no dormir en el suelo sin saco de dormir. Esto es todo por este encuentro. Espero que haya sido de su entendimiento todo el contenido. Muchas gracias.